Calabozos y Dragones es uno de los juegos de rol más populares del mundo. Está centrado en la espada y la hechicería y recibió su más reciente edición en el año 2024. D&D ha sido adaptado a una gran cantidad de medios, como una serie animada, varias películas y muchísimos videojuegos. Pero ¿cómo se juega? Como la mayoría de los juegos de rol de mesa, es bastante complejo y contiene muchas reglas, mecánicas, listas de hechizos, equipo, monstruos. Aún así, su mecánica esencial de juego se puede resumir de esta manera. Un jugador conocido como el maestro del calabozo, Dungeon Master o simplemente DM, describe una escena en que los personajes de los otros jugadores están envueltos. Los jugadores deben entonces decidir cómo reaccionan y qué hacen sus personajes dentro de la escena, describiendo sus acciones, haciendo preguntas o activando habilidades o poderes si son relevantes. Luego, el DM narra lo que ocurre en respuesta a las acciones de los jugadores. Si alguna de las acciones que elijan podría llevar a un resultado peligroso, dañino o interesante, el DM podría requerir que los jugadores hagan una tirada de dados para determinar el resultado, o hacerla él mismo si involucra a personajes no jugadores o algún elemento ambiental. Suscríbanse, gentes, si quieren saber más cosas sobre juegos de rol de mesa. D&D usa dados de varios tipos para resolver las acciones. Los dados se clasifican según su cantidad de caras, y las tiradas se anotan usualmente nombrando primero la cantidad de dados a tirar, luego se pone la D de dado, y en tercer lugar el número de caras del dado a tirar. O sea, un D6 quiere decir que es necesario tirar un dado de 6 caras, y un D20 quiere decir tirar un dado de 20 caras, que es la tirada más habitual cuando se hacen pruebas de característica o habilidad. Otras tiradas son un poco más inusuales, pero ocasionalmente aparecen. En D&D lo más normal es usar el dado de 20 y tirar dados más chicos cuando se calcula el daño de los ataques y hechizos. Cada personaje jugador y la gran mayoría de los personajes no jugadores tiene una puntuación en 6 características que determinan sus capacidades básicas. Los personajes jugadores usualmente tendrán entre 8 y 18 puntos en cada una de estos atributos. Una puntuación de 10 es promedio y no ofrece ninguna modificación a las tiradas. Cada 2 puntos por arriba de 10 agregan un punto a las tiradas relacionadas con ese atributo, y cada 2 puntos por debajo de 10 reducen en un punto las tiradas de esa característica. Los atributos son fuerza, que gobierna la mayoría de las tareas físicas y el daño cuerpo a cuerpo; destreza, que afecta a las tareas precisas y las armas a distancia, así como las sutiles; constitución, que afecta a la salud y la resistencia física; inteligencia, que afecta al estudio, la memoria y la magia arcana; sabiduría, que afecta a los sentidos, la intuición y la magia divina; y carisma, que afecta a la influencia social, las artes y la magia innata como la de los hechiceros, brujos y paladines. Como Fern es una maga, decidí poner puntos en su inteligencia. Con 17 puntos, su bonificación a las tiradas de inteligencia serán un más 3. El dado de 20 caras, conocido como D20, es el dado que se usa con más frecuencia en las partidas de Calabozos y Dragones. En un dado de 20 caras, idealmente, cada número del dado tiene 5% de probabilidades de salir en la tirada. Dependiendo del tipo de tirada, usualmente un resultado de 1 siempre es un fracaso y uno de 20 siempre es un éxito. O sea, siempre habrá un 5% de probabilidades de fracasar completamente o de tener un éxito crítico. Las tiradas más comunes que se hacen con este dado son las pruebas de característica, las pruebas de habilidad, las tiradas de salvación y las tiradas de ataque. En una tirada de característica simple, el DM determina la clase de dificultad de lo que se intenta hacer, que usualmente será un número entre 10 y 20, y le informa al jugador la característica que se aplica. El jugador tira el D20 y le suma al resultado el modificador de la característica de su personaje. Si el resultado es igual o mayor a la dificultad, tendrá éxito. En caso contrario, fracasará. Fern trata de entender mejor las motivaciones de Stark. El DM juzga que esa será una tirada de sabiduría, y su dificultad será 12. Fern saca un 16, lo que sumado a su modificador de sabiduría se convierte en un 18, más que suficiente. Stark en realidad es muy competente, solo le falta un poco de confianza, le dice el DM. La competencia es un número que representa el nivel general de habilidad y capacidad práctica de un personaje. Depende más que nada del nivel de experiencia en los personajes jugadores y del nivel de desafío en los monstruos. Empieza en un más 2 y se incrementa en un punto cada 4 niveles, empezando en el 5º nivel. La competencia se suma solamente en las cosas en las que el personaje tiene entrenamiento, ya sea por su clase como por sus decisiones al crear y desarrollar su personaje. Cuando un personaje es competente en algo, su bono se suma al de la característica correspondiente, resultando en una bonificación mucho más grande. Los principales rasgos que pueden recibir competencia son las habilidades, las tiradas de salvación, los ataques con armas, los ataques con hechizos y el uso de herramientas. Además, algunos rasgos, como la pericia del pícaro, pueden hacer que la competencia en algunas cosas se duplique o darte media competencia en cosas que normalmente no tendrías. Fern es una maga. En el nivel 1 su competencia es más 2. Tiene competencia en ataques mágicos, lo que quiere decir que cuando tire un dado para hacer un ataque mágico podrá sumar 5 a su tirada, que equivale a su competencia sumada a su modificador de inteligencia, que es más 3.
Las habilidades representan el entrenamiento, estudio y experiencia de un personaje en ciertas áreas especializadas del conocimiento y la técnica. Cuando un personaje está entrenado en una habilidad, puede sumar su bonificación de competencia a las tiradas de dados que sean abarcadas por dicha habilidad, además de la bonificación de la característica correspondiente, que siempre se aplica. Cada habilidad de la lista de 18 habilidades básicas tiene una característica asociada, que en la hoja de personaje usualmente se anota junto con la competencia si aplica. Aún así, en circunstancias especiales, es posible sumar tu competencia de habilidad a una característica distinta si esta aplica mejor. Los personajes obtienen competencias de habilidad de sus trasfondos y clases más que nada, pero algunas dotes y rasgos de clase y especie pueden otorgar competencias adicionales o modificar cómo se calcula la competencia, como algunos rasgos de bardo y pícaro. Fern tiene competencia en la habilidad conocimiento arcano, lo que junto a su modificador de inteligencia le suma 5 puntos a cualquier tirada para recordar cosas sobre hechizos, objetos mágicos y dimensiones extrañas. Gracias a su buena tirada, consigue deducir que el demonio Ljugnar puede rastrearlos mediante la sangre y así evita ser emboscado. La clase es el elemento más fundamental a la hora de desarrollar un personaje, desde el punto de vista de las mecánicas de juego. La clase representa un camino de progreso y desarrollo que agrega rasgos, poderes y competencias a un personaje desde el nivel 1 al 20 y más allá. Las 12 clases principales representan varios arquetipos de la literatura fantástica y están pensadas para cumplir roles variados dentro de un grupo de aventureros. Algunas clases son más adecuadas para el combate cuerpo a cuerpo, otras para el sigilo y la exploración, y otras tienen acceso a listas de hechizos amplias y poderosas. Muchos personajes se mantienen en la misma clase durante toda su carrera, pero las reglas permiten a los jugadores sumar niveles en otras clases al subir de nivel, en vez de tomarlos en su clase inicial si así lo prefieren. En las reglas 2024, todas las clases al llegar a su nivel 3 deciden una subclase, que es una especialización adicional que otorga poderes y rasgos extra para personalizar todavía más su desarrollo. Fern sería una maga, una clase especializada en los hechizos arcanos, que aprende mediante el estudio y la lectura. Esto le otorga grandes poderes y mucha versatilidad, pero a cambio de ser una clase muy frágil, sin acceso fácil a armas y armaduras, lo que hace que sea difícil de usar, especialmente en los niveles más bajos. A medida que sube de nivel, sin embargo, el poder de la clase mago se incrementa exponencialmente. Los aventureros se enfrentan a muchos peligros. Estos pueden tomar la forma de trampas, hechizos, poderes extraños de monstruos, condiciones climáticas adversas y varias cosas más. Cuando un personaje se expone a alguna de estas cosas peligrosas, puede ser forzado a hacer una tirada de salvación. En la quinta edición, cada salvación es asociada a una de las 6 características. O sea, al hacer una tirada de 20, se suma el modificador de ese atributo. Además, cada clase ofrece competencia usualmente en 2 tipos de tirada de salvación, lo que permite sumarle la puntuación de competencia. El jugador debe tirar su salvación contra una dificultad fija determinada por la fuente del peligro. En muchos casos no basta con pasar la tirada para negar el efecto, y muchos hechizos, por ejemplo, solo reducen el daño a la mitad para los personajes que las pasan. Depende del tipo de peligro, pero a menudo solo un éxito crítico niega el daño o el efecto completamente. Por su clase maga, Fern tiene competencia en las tiradas de salvación de inteligencia y sabiduría. Inteligencia defiende contra ataques psíquicos y no es muy común, pero sabiduría es la tirada más habitual contra efectos de dominación e ilusión, y es muy útil contra una variedad de enemigos manipuladores. Su salvación más débil es la de fuerza, lo que la hará vulnerable a efectos y trampas físicas, así como a algunas maniobras marciales. Cuando en una escena el enfoque está en tratar de resolver las cosas mediante la conversación, se habla de una escena de interacción social. Estas pueden tomar muchas formas, y es uno de los tipos de escena donde a menudo es mejor dejar las reglas del lado y guiarse por la inspiración. Los jugadores podrían tomar el lugar de sus personajes y hablar por ellos, con el maestro del calabozo tomando el lugar de los personajes no jugadores, como monstruos o aldeanos. La interacción puede tomar la forma de una conversación, o simplemente los jugadores describen qué es lo que hacen sus personajes de forma abstracta y qué actitud toman en la conversación. Como regla general, si lo que quieren obtener de la conversación los personajes jugadores es algo que el otro lado está dispuesto a darles, no hace falta tirar ningún dado. De la misma forma, si lo que piden es algo que la otra parte nunca les dará, tampoco se deben tirar los dados. Las tiradas de influencia solo se hacen cuando la oposición duda en si otorga o no el favor o la información que se le pide, en cuyo caso se hace una tirada con la habilidad que mejor represente la forma en que los personajes tratan de convencer a los PNJs. Fern y sus compañeros tratan de conseguir información de la vieja terca del pueblo. La señora es muy terca, así que no va a darles lo que piden a menos que le hagan varios favores. Persuadirla no servirá, pero como los favores son interesantes y Fern y sus amigos son bonitos,
le cumplen los caprichos a la vieja. En términos generales, una aventura es una historia más o menos estructurada, centrada en torno a un objetivo que tienen los personajes jugadores. En el flujo normal de juego, las partidas y sesiones se organizan en torno a estas aventuras y objetivos, que pueden ser originales, vendidas oficialmente o improvisadas total o parcialmente. D&D es un sistema muy orientado al combate táctico y por lo tanto la gran mayoría de las aventuras incluyen escenas de combate que a menudo son obligatorias para completar el objetivo. Una aventura puede involucrar explorar cuevas infestadas por monstruos violentos que los personajes tendrán que derrotar para recuperar sus tesoros, y otras pueden involucrar calabozos subterráneos creados por no muertos, mientras que otras pueden ser tan simples como encontrar el dragón que se refugia en las montañas para eliminar su amenaza. Las aventuras no siempre son estrictamente lineales y a menudo contienen más de un solo objetivo. En el estilo de diseño sandbox, los jugadores a menudo tienen varias aventuras posibles al mismo tiempo, y la que se desarrollará dentro de una sesión dependerá de los jugadores disponibles y su nivel de poder y equipo. Mientras que en el estilo Railroad o de carriles, las aventuras tienden a ser lineales y a menudo los personajes no podrán evitar que la historia los persiga. Aunque la historia de Frieren y Fern tiene el objetivo claro de llegar a las tierras de Auriole, el estilo es principalmente sandbox, ya que durante sus viajes exploran diversos pueblos y ciudades y sus aventuras a menudo no tienen mucha relación entre sí y varían mucho en intensidad y seriedad. El combate es uno de los elementos fundamentales en las partidas de Calabozos y Dragones. Está en la naturaleza de las aventuras que eventualmente la situación enfrentará a los jugadores contra enemigos contra los que no podrán negociar y que será muy costoso o difícil de evitar. Encuentro es uno de los nombres que se le dan a las escenas de combate, y este surge de la idea de que los personajes, en sus exploraciones, encuentran enemigos, algo que en las ediciones más antiguas se determinaba mediante tablas de encuentros aleatorios, con las que el maestro del calabozo determinaba si los aventureros encontraban monstruos y cuáles. En la mayoría de las aventuras modernas, los encuentros son planeados por adelantado, y estos ocurren según las decisiones de los jugadores y el progreso de la historia. Los combates se producen por turnos y rondas. Al comienzo de todos los involucrados hacen una tirada de iniciativa. Quienes consiguen una puntuación más alta toman su turno primero, quienes sacan menos lo tomarán último. Cuando todos los que pueden actuar toman un turno, esto concluye una ronda, que se asume dura 6 segundos de tiempo real. El combate continúa hasta que uno de los bandos es derrotado o decide rendirse o intentar escapar. Algunos enemigos monstruosos no le darán la oportunidad de intentar esas últimas dos cosas a los jugadores, eso sí. Fern participa en un examen muy intenso para poder conseguir la licencia de maga de primer grado. La competencia es muy intensa y aunque no es una chica violenta, su gran habilidad para la magia de combate le consigue la victoria sobre sus rivales. El combate en D&D se basa por sobre todo en reducir los puntos de salud del enemigo hasta dejarlo fuera de combate, dejándolo inconsciente o muerto. Los puntos de salud, a veces llamados dados de golpe, dependen de la clase, si se trata de un personaje jugador, o del tipo y rol del enemigo, en caso de los monstruos. A eso se suma el bonificador del atributo Constitución, que se multiplica por el nivel. Los puntos de salud se reducen mediante ataques, hechizos o rasgos especiales. En una tirada de ataque normal, el personaje elige el arma a usar, hace una tirada D20 y suma su competencia más el atributo relevante al resultado. Típicamente, fuerza para los ataques cuerpo a cuerpo, destreza para los que usan armas a distancia y carisma, inteligencia o sabiduría para los ataques mágicos. Una tirada de ataque tiene éxito cuando el resultado es igual o mayor a la clase de armadura del objetivo, que depende de la armadura que viste y puede beneficiarse de bonos de atributo y clase relevantes. La clase de armadura usualmente empieza en 10 y tiende a subir desde ahí, pero algunos monstruos muy torpes o grandes tienen armaduras debajo de 10, lo que compensan con muchos puntos de salud. Los magos como Fern usualmente no usan armas, así que la mayoría de sus tiradas de ataque serán mediante hechizos simples como los cantrips, o serán efectos con tiradas de salvación. En el nivel 10, su cantrip rayo de congelación tendrá un modificador más 9 al ataque y cada impacto hará 2 de 8 daño de frío, además de reducir temporalmente la velocidad de movimiento del enemigo. Los hechizos mágicos son una de las mecánicas más fantásticas e importantes en el mundo de D&D. Aunque no todas las clases comienzan con acceso a magia desde el principio, todos pueden tenerla si eligen la subclase, raza o dote apropiada. Obviamente algunas clases son mejores con la magia que otras. Para usar magia, el primer paso es tener un hechizo preparado. Cada clase tiene una lista de hechizos que pueden preparar junto con los requisitos necesarios para hacerlo. Algunas clases pueden cambiar todos sus hechizos preparados en cada descanso largo, otras solo uno y algunas solamente pueden cambiar un hechizo cada vez que ganan un nivel. Cada hechizo tiene un nivel, que va de 0 a 9. Los hechizos de nivel 0 o cantrips siempre pueden usarse y no gastan ranuras. Del 1 al 9, cada hechizo solo puede usarse si un personaje gasta una ranura de hechizo del mismo nivel del hechizo o superior. Algunos hechizos tienen efectos adicionales al usarse con una ranura más poderosa. Estas ranuras se ganan al progresar en tu nivel de clase. Normalmente solo las clases dedicadas a la magia obtienen ranuras de nivel 9 y las otras solo llegan hasta el nivel 5 o menos. Muchos hechizos poderosos tienen restricciones adicionales además de gastar esas ranuras. Algunos gastan materiales costosos, otros llevan mucho tiempo y no pueden usarse en combate, y algunos requieren ser mantenidos mediante la concentración del usuario, que usualmente solo puede mantener un hechizo de ese tipo y puede perderse si el usuario recibe daño.
Fern pertenece a la clase Mago, una clase enfocada en la magia por sobre todo. Prepara sus hechizos estudiándolos de su grimorio, lo que le permite cambiarlos cada descanso largo. La clase Mago tiene una enorme variedad de hechizos de daño, apoyo, exploración, defensa. Su única debilidad es la falta de hechizos de sanación.